Javier Milei celebra su contundente victoria en las elecciones legislativas con más del 40% de los votos, un resultado que calificó como una consagración histórica. Tras el respaldo en las urnas, el presidente argentino posterga la renovación de su gabinete y promete cambios fiscales y laborales. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Javier Milei supera el 40% de los votos en las legislativas de Argentina y avanza en distritos clave como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Este lunes los mercados acompañaron el cambio de aires. El peso se apreció un 3% frente al dólar. La seguridad y la economía dominaron este domingo el debate presidencial en Chile, donde los 8 candidatos a la moneda mantuvieron un tono moderado y presentaron sus propuestas sin mayores confrontaciones. Todo esto a 3 semanas de las elecciones del próximo 16 de noviembre. El huracán Melissa alcanzó la categoría máxima este lunes con vientos de hasta 270 kilómetros por hora. El primer ministro de Jamaica advierte de una devastación masiva por la llegada del huracán Melissa a la isla. Ya se han emitido órdenes de evacuación obligatoria. Bienvenidos. El presidente argentino Javier Milei amaneció fortalecido tras su triunfo en las elecciones legislativas, donde superó el 40% de los votos. Con el resultado en la mano, el mandatario anunció que postergará cambios en su gabinete para enfocar sus esfuerzos en el Congreso, donde buscará aprobar reformas impositivas y laborales. Respaldado por Donald Trump y con un decisivo apoyo financiero de Estados Unidos, Milei se mostró dispuesto a un tono más dialogante para asegurar la viabilidad de su proyecto de gobierno. Un eufórico presidente se lanza a los brazos de sus seguidores. El partido de Milei, La Libertad Avanza, superó todas las expectativas en las elecciones legislativas y tendrá más del doble de diputados y el triple de senadores. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Los sorprendentes resultados permitirán a Milei blindar sus vetos a políticas que no sean de su agrado, bloquear posibles juicios políticos y empujar sus planes de reforma laboral e impositiva. Los pibes votaron, votó la democracia, votó el país y nada, esto revierte toda la situación argentina, toda la economía a nivel país, todo esto es hermoso, es un acto muy lindo, muy emocionante. Todo lo que está pasando, esto es felicidad a la gente, mira a la gente, lo que la Argentina quería, queríamos seguridad, queríamos cambiar el Congreso, años que están los mismos y nuestros hijos sufren. El salvataje financiero de Estados Unidos antes de las elecciones fue otro incentivo para los votantes. Trump aprobó un intercambio de divisas por $20.000 millones que ayudó a estabilizar el peso argentino y ofreció el mismo monto nuevamente si su partido ganaba las elecciones. Trump dice que su apoyo fue clave para que Milei ganara por tan amplio margen. Quiero felicitar al ganador. Fue un gran vencedor y recibió muchísima ayuda de nuestra parte. En casi 2 años de mandato, Milei logró bajar la inflación de 3 a 2 dígitos. Pero las medidas de austeridad que implementó dejaron a muchos argentinos luchando para llegar a fin de mes. Desde la oposición peronista kirchnerista sostienen que el gobierno se equivoca en festejar estos resultados y resaltan que 6 de cada 10 votantes rechazan el rumbo económico del gobierno de Milei. Y analizamos esta victoria de Milei con Alejandro Rebosio directamente desde Buenos Aires, Argentina. Alejandro, las encuestas apuntaban un resultado muy ajustado e incluso una derrota para Milei. ¿Qué ha pasado para que el oficialismo haya ganado de manera tan clara este test electoral? Por un lado, creo que hay una parte del electorado que siempre apoyó a Milei y valoró la baja de la inflación. Recordamos que el gobierno anterior, el gobierno peronista, había dejado la inflación anual en el 160% y el gobierno de Milei la bajó al 32%, con sacrificios. Pero por otro lado también operó otro factor, que fue que en septiembre hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires
donde votan el 37% de los argentinos, en el distrito clave, y allí ganó ampliamente el peronismo. Esa victoria peronista de septiembre activó el miedo de otros votantes antiperonistas que se movilizaron este domingo a votar en contra de ese peronismo y a favor de Milei, y también se influyó mucho el condicionamiento de Trump al rescate de Argentina. Trump había dicho que si perdía las elecciones Milei, si ganaba el peronismo, no iba a haber salvataje. Había muchos votantes entonces que temieron que sin salvataje viniera una devaluación del peso y más inflación. Precisamente, Alejandro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asume la victoria de Milei como una victoria propia. ¿Qué puede significar este apoyo tan directo de Trump para lo que le queda de mandato a Milei? Va a seguir siendo fundamental. Fue fundamental para poder evitar durante la campaña electoral una mayor devaluación del peso y una mayor inflación. Y a partir de ahora también, por un lado, se consolida una alianza que está desde el primer minuto del gobierno de Milei con Estados Unidos. Él dijo siempre que iba a ser la prioridad Estados Unidos e Israel en su política exterior, y ahora bueno, se espera que haya nuevos créditos de Estados Unidos y de bancos norteamericanos a Argentina para recomprar deuda que está por vencer de Argentina, y por otro lado también se espera que se cumplan este deseo del gobierno de Estados Unidos de que China poco a poco se vaya yendo de Argentina en distintas operaciones, por ejemplo, en distintos negocios. A Estados Unidos le interesa el uranio, el litio de Argentina, pero también otros negocios donde China avanzó mucho en las últimas décadas en infraestructura, en financiamiento y también en diversas bases, por ejemplo, una base de observación espacial que hay en la Patagonia Argentina. Entiendo. Alejandro, hablemos de la oposición. Tras esta derrota, ¿en qué posición queda el peronismo para aspirar a volver a ganar las próximas elecciones presidenciales? El peronismo ha quedado en una situación muy crítica, pero muchas veces se lo dio por muerto y después terminó resucitando desde que nació en 1945. Habrá que ver si este es el golpe final o no, pero sí está claro que el resultado le cayó mal. Hoy en día es muy difícil esperar que el peronismo vuelva al poder en 2027. Además tiene peleas internas entre la jefa del partido, Cristina Fernández de Kirchner, que está bajo arresto domiciliario por una condena por corrupción, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Antes eran aliados, ahora están enfrentados. El peronismo a su vez necesita renovarse, buscar nuevos líderes, tal vez para enfrentar a Milei, y también deberá tal vez quizás buscar alianzas nuevas, alianzas con otras fuerzas políticas que también están contra Milei para poder llegar al poder. Por ahora esas opciones de alianza se ven bastante difíciles. Muchísimas gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y vamos ahora directamente a la economía. Seguimos con este tema, Por supuesto, Silvia, porque el mercado en Argentina celebró el triunfo de Javier Milei en las legislativas. El Merval, el principal índice bursátil argentino, subió más de 20%, con niveles similares para las acciones y los bonos. Milei ganó tras lograr bajar una inflación que superaba el 200% 2 años atrás, hasta el 32% anual en septiembre. También implementó un ajuste para bajar los 4,4 puntos de déficit fiscal que recibió al asumir. Pero estas medidas también impactaron en la pérdida de ingresos de muchos argentinos, principalmente de los jubilados y los trabajadores públicos. Y en las últimas semanas, Estados Unidos intervino, como ya escuchábamos, con un salvataje financiero de 20.000 millones de dólares para frenar la depreciación de la moneda local, el peso argentino. Y analizamos ahora esta victoria de Milei con nuestro compañero Sebastián Lacunza en Buenos Aires. Sebastián, ¿cómo estás? Desde que el presidente asumió el cargo hemos visto pérdida de empleo, bajada de las pensiones o recortes en salud. Milei repitió que lo peor ya pasó. ¿Logrará sacar adelante las reformas que tiene pendientes? Bueno, Javier Milei se propone profundizar las reformas en el campo del mercado laboral, también aplicar más recortes a presupuestos muy sensibles, como los que ya ha aplicado en la primera parte de su mandato, una reforma impositiva, es decir, todo un programa de corte muy liberal, libertario, draconiano en un punto. Para ello debe encontrar alianzas en el Congreso. Es cierto que el resultado le da mucho mayor confort, muchas mayores posibilidades de concretar esos pactos,
con más o menos una treintena de diputados que son de sectores moderados, partidos provinciales, disidentes del peronismo, etcétera, o de la Unión Cívica Radical, que muy probablemente vayan a apoyar estas reformas de Milei, así como la aprobación del presupuesto para el año 2026, que se debate en estas semanas. La victoria de Milei, decíamos, ha desatado una euforia en los mercados, los bonos soberanos aumentaron y se desplomó el riesgo país. ¿Podrá Milei mantener la estabilidad económica y financiera de Argentina? Bueno, es clara la preferencia de los mercados, del Fondo Monetario Internacional, del gobierno de Estados Unidos por el gobierno de Milei, así como la repulsión o el rechazo al peronismo o a la izquierda o al centroizquierda de la Argentina. Eso es nítido y así es. Ahora, a su vez, hay una serie de inconsistencias que también se han señalado desde sectores económicos ortodoxos e incluso por parte del Fondo Monetario Internacional sobre aspectos del programa económico de Milei. Uno de ellos muy claro es la falta de reservas en el Banco Central que caen, pese a que el gobierno consigue influjo de dólares, ya sea por exportaciones, por una amnistía fiscal, por préstamos tomados con el FMI, pero las reservas no se refuerzan. Son reservas del Banco Central que son esenciales en un país como Argentina con tanto apetito por el dólar. Bueno, ese es un punto, entre otras cuestiones vinculadas a la especulación financiera, que ha sido señalado ya por personas muy pro mercado que le piden a Milei que refuerce las reservas y que establezca mecanismos institucionales más sólidos para llevar a cabo lo que Milei llama como reformas pro mercado. Sebastián Lacunza, muchísimas gracias por el análisis. Saludos. Gracias a ustedes. Un saludo. Donald Trump afirmó este lunes que Washington y Pekín están cerca de cerrar un acuerdo comercial tras una semana de negociaciones al margen de la cumbre de la ASEAN celebrada en Malasia. Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán el jueves en Corea del Sur para intentar destrabar el conflicto relacionado con las tierras raras. Será su primer encuentro cara a cara desde que Trump regresó a la Casa Blanca y emprendió una profunda reorganización del comercio mundial. Antes de viajar a Japón desde Malasia, el presidente estadounidense Donald Trump se muestra optimista sobre el fin de la guerra comercial con China. Aún no se ha acordado nada, pero nos sentimos bien. Al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebrada en Malasia, los negociadores de las dos principales economías mundiales acordaron el domingo un marco para suspender aranceles estadounidenses y controles chinos a la exportación de tierras raras. Creo que hemos alcanzado un marco sustancial para que los líderes lo discutan el jueves en Corea. El presidente me dio máxima capacidad de negociación al amenazar con aranceles del 100% si China imponía controles a la exportación de tierras raras. Creo que hemos evitado eso y los aranceles también serán evitados. Scott Bessent afirmó que China aceptó efectuar cuantiosas compras de productos agrícolas estadounidenses, especialmente soya. A principios de este año, Pekín detuvo los pedidos como represalia por los aranceles de Trump, cancelando cerca de 12.800 millones de dólares en ingresos de soya para los agricultores estadounidenses. Ambas partes mantuvieron conversaciones constructivas sobre estos asuntos. La postura adoptada por Estados Unidos fue firme, mientras que China se mantuvo decidida a defender sus intereses. También se discutieron las tarifas de transporte y la limitación del flujo de componentes de fentanilo de China hacia Estados Unidos. Washington y Pekín esperan con ansiedad un alivio en las tensiones comerciales, con la esperanza de evitar una escalada que podría causar graves daños a la economía mundial.
A 27 días del cierre del gobierno en Washington, la parálisis administrativa ya se ha convertido en la segunda más prolongada en la historia de Estados Unidos, sin que se vislumbren acuerdos que permitan poner fin al estancamiento en el Congreso. Se prevé que el cierre parcial del gobierno federal tenga un impacto en varios sectores de la economía, desde grandes empresas hasta pequeños agricultores, debido a la suspensión de la publicación de datos oficiales, la tramitación de documentos y otros servicios del Estado. Y muchos trabajadores esenciales, como los controladores aéreos, empiezan a verse con dificultades para pagar el alquiler o simplemente para llegar a final de mes. Nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles de cómo afecta este prolongado cierre a los estadounidenses. Ana Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El cierre del gobierno amenaza, entre otras cosas, Ana, uno de los pilares de la red social del país. ¿Qué pasa con las ayudas de alimentos? Así es, Rosa. Hablamos del programa de cupones de comida, conocido como SNAP, que es la ayuda nutricional crítica para 42 millones de personas. Esta ayuda se queda sin fondos y, por tanto, no llegará a los hogares. Hay un fondo de emergencia que podría activarse, pero ni la Casa Blanca quiere hacerlo, ni tampoco el líder republicano de la Cámara Baja, porque según el gobierno no hay dinero suficiente para estos cupones y para otros programas sociales como la ayuda a lactantes. La falta de estos cupones de comida no se cubre en absoluto con la acción de los bancos de alimentos o la caridad. Va a impactar a familias muy vulnerables en todos los estados, lo que está levantando muchas fricciones, porque realmente es cuando se va a sentir que el cierre es real. Nunca en la historia, en la larga historia de cierres de gobierno, había faltado dinero para este fondo, para los SNAP, y parece que es un pilar básico, como dices, de la red social. Bueno, Ana, y a todo esto, el sábado también empieza el periodo de renovación de seguros médicos, cuya subida justamente está dando lugar a este cierre. ¿Se concretan los aumentos de costos que los demócratas quieren mitigar? Sí, la mayor parte de los asegurados en este mercado abierto, el conocido como Obamacare, ya han recibido la información de la subida de su seguro a partir del 1 de enero del 2026 para una cobertura que tienen que renovar a partir del sábado. Unos 20 millones de estadounidenses han visto ya cómo sus primas se van a multiplicar por 2 o por 3, porque no se van a renovar las ayudas que se dieron durante la pandemia, algo que es lo que los demócratas quieren mantener y por el motivo por el cual está cerrado el gobierno. Hay familias que pasan de pagar unos $800 al mes por la cobertura médica que van a pagar 1.900 a partir del 1 de enero. Y se estima que buena parte de ellos dejen de tener seguros médicos, los que es algo que va a impactar sobre todo a familias de clase media. Las familias de bajos ingresos están cubiertas por un programa que se llama Medicaid y cuyos recortes vendrán como dentro de un año y medio gracias a la última reforma fiscal de Donald Trump, aquella conocida como Big Beautiful Bill. Millones de estadounidenses en apuros debido al cierre del gobierno. Muchísimas gracias por los detalles, Ana. Gracias, Rosa. Y hasta aquí la economía de momento, Silvia. Nos vamos a Chile, donde ya están prendiendo motores para las elecciones, faltando 3 semanas para esos comicios presidenciales. Los 8 candidatos participaron este domingo en un nuevo debate presidencial transmitido por la televisión abierta. Una contienda que tuvo la seguridad y la economía como los principales ejes. Los comicios serán el próximo 16 de noviembre. Con un comportamiento moderado y evitando polémicas, los 8 candidatos a suceder al presidente Gabriel Boric a partir de marzo de 2026 se enfrentaron en un debate televisivo. Según indican las encuestas, solo 3 de ellos tienen una posibilidad real de ganar las elecciones, aunque se da por descontado que será en segunda vuelta. La oficialista Janet Jara es favorita en primera vuelta, aunque no así en el balotaje, donde tendría escasas posibilidades de ganar según los sondeos. Jara ha enfocado su discurso en impulsar el crecimiento para que se expanda por encima de la tasa de 2024, que llegó al 2,6%. Mire, nosotros tenemos una perspectiva importante, no solo de crecer, sino que de enrelarnos de nuevo a la vía del desarrollo. Y yo quiero decir que lo que está ocurriendo en el mundo con la transición energética, Chile le abre grandes oportunidades, pero para eso nuestra infraestructura se tiene que preparar. Lo digo porque acá hay litio y cobre para la electromovilidad, hay energía eólica y solar para producir energías limpias, pero tenemos que modernizar nuestros puertos, mejorar nuestra conectividad.
Por su parte, el líder de ultraderecha del Partido Republicano, José Antonio Kast, se mantiene segundo, aunque marca una leve tendencia a la baja. Pero en segunda vuelta podría contar con los votos de la centroderecha y ganar las elecciones. El aumento de la migración irregular en el país es uno de los principales temas de su campaña. Nosotros hemos sido muy claros de que a Chile se entra por la puerta y no por la ventana. La primera señal que hemos dado es que no vamos a hacer regularizaciones masivas. Y nosotros estamos haciendo un planteamiento anticipado para que todas aquellas personas que están de manera irregular en Chile tomen las decisiones a tiempo para poder volver a sus países, para poder volver a los países de los cuales ellos migraron hacia Chile. A su vez, Evelyn Matei, una candidata conservadora que ha moderado su discurso, lidera una coalición de centro-derecha y aparece tercera, pero ha perdido terreno en favor de Johannes Kaiser, un candidato que representa a la derecha radical en Chile, conservador en temas sociales y liberal en lo económico. Junto con la elección presidencial, en las que el voto será obligatorio por primera vez desde 2009, también se celebrarán el 16 de noviembre comicios parlamentarios para elegir la totalidad de la Cámara de Diputados y a 23 de los 50 senadores. Y Jamaica se prepara para la llegada del huracán Melissa, que este lunes alcanzó la categoría 5 según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, se aproxima a Jamaica y se espera que toque tierra el martes por la mañana. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria para varias partes de la isla y se ha pedido a los residentes que busquen refugios seguros. Los meteorólogos advierten de inundaciones catastróficas, deslizamiento de tierra y daños extensos. Aún reina una cierta calma antes de la tormenta, pero las precipitaciones ganan en intensidad a medida que Melissa se aproxima a la costa de Jamaica y la gente se prepara ante la llegada del huracán. Utilizamos placas de madera para proteger las casas y sacos de arena para no sufrir ningún percance. Los jamaicanos también se aprovisionan con alimentos. Algunos supermercados ya han quedado vacíos, dejando a los clientes sin nada. Quería comprar pan, pero las estanterías ya están vacías. Las imágenes de satélite muestran la magnitud del huracán que avanza directamente hacia la isla. Posiblemente sea el huracán con mayor potencia que azota Jamaica desde que se iniciaron los registros. Es probable que toda Jamaica se vea afectada por condiciones ciclónicas, esto es, con lluvias intensas y vientos superiores a los 160 kilómetros por hora. También es probable que estas condiciones se extiendan, dados los prolongados días de lluvia previos a la llegada del huracán y la inundación prevista por su paso. Cabe esperar inundaciones repentinas en toda la isla. Pero no es solo Jamaica. Melissa azota toda la región, desde Cuba hasta Haití, pero también la República Dominicana se ha visto afectada por los efectos secundarios de la tormenta, con lluvias torrenciales. Un tercio del país se encuentra en máxima alerta debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Hay comunidades que han quedado aisladas y están siendo abastecidas desde el aire con drones. Todo ello antes incluso de que el huracán Melissa toque tierra. Y un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja se ha desplazado este lunes hacia el norte de la Franja de Gaza para recoger el cuerpo de un rehén entregado por Hamás, según anunció el grupo islamista unas horas antes. La operación se produce en un contexto marcado por la prolongada búsqueda de rehenes israelíes desaparecidos que ya entra en su tercera semana. Para las labores de rastreo se cuenta con el apoyo de maquinaria pesada procedente de Egipto. Las tareas se han visto complicadas tras los recientes ataques del ejército israelí en la zona noroeste de Han Yunis, lo que ha dificultado el acceso a varios sectores. A pesar de los esfuerzos, los restos de al menos 4 personas aún no han podido ser localizados. Mientras tanto, algunos escolares gazatíes están regresando a las aulas tras más de 2 años de guerra y desplazamiento. La ONU estima que cerca del 92% de todos los edificios residenciales de Gaza
han sido dañados o destruidos por los ataques israelíes desde que comenzó la guerra en octubre del 2023. Veamos ahora el caso de una escuela que acaba de reabrirse en Nuseirat, en el centro de Gaza. En el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, las familias viven esperanzadas el regreso de sus hijos a clases. Las puertas de esta escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, acaban de reabrirse, pero los padres dicen que hay poco espacio y las plazas se ocupan rápidamente. Oímos que la UNRWA reabrió las inscripciones para que los estudiantes pudieran retomar sus estudios. Cuando fui a la escuela para matricular a mis hijos, me encontré con una gran cantidad de personas desplazadas. Debido al limitado espacio, no pudimos matricular a todos nuestros hijos. Solo los afortunados que lograron conseguir una plaza, incluso un aula básica sin mesas ni sillas, mantienen la esperanza. Leer, escribir y contar es un paso vital para recuperar parte de su rutina. Han sido 2 años sin educación, sin aprender. Destruyeron escuelas y causaron devastación. Hoy fue mi primer día de regreso a la escuela. Los padres esperan que la UNRWA pueda aumentar el número de aulas para que más estudiantes puedan asistir a la escuela. UNICEF afirma que actualmente solo 1 de cada 6 escolares ha retomado algún tipo de aprendizaje y que incluso en esos casos la escolarización dista de ser completa. La agencia ha calificado de catastrófico el estado de la educación en Gaza. Muchas escuelas se usan como refugio para familias desplazadas, lo que dificulta reabrir las aulas. Pese a los retos, cada escolar que vuelve a clases, aunque sean condiciones temporales o de aglomeración, supone un avance pequeño pero importante hacia la paz. Cambiamos ahora de tema, nos despedimos en México con imágenes de la capital de Ciudad de México, donde las celebraciones anuales del Día de Muertos han comenzado de manera espectacular. La avenida principal de la ciudad se inundó con centenares de personas disfrazadas de la Catrina, el icónico personaje esquelético de México. Si bien el Día de Muertos se celebra oficialmente el 2 de noviembre, se realizan varios eventos previos para conmemorar esta celebración que combina influencias coloniales españolas con prácticas indígenas de culto a los antepasados. Y con esta fiesta tradicional mexicana despedimos este informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.